República Infinita presenta un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema. Aquí comienza De la Ética al Compliance, conducido por Paola de la Torre. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al primer segmento del 2024 de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Vamos a empezar el año con el pie derecho, que es el pie con el que todos queremos iniciar, y con una temática y una invitada muy especial relacionado con uno de los temas que realmente hacen, digamos, la esencia o el origen del compliance en general. Tengo el gusto de conocer a la invitada que tenemos el día de hoy desde hace varios años, específicamente en el ámbito profesional y luego personal. Así que le damos la más cordial bienvenida a Maricruz Ortiz, nuestra invitada estrella para el segmento número 24, que es el que cumplimos este primero del 2024. Así que, Maricruz, bienvenida. Ahorita les doy la introducción correcta, pero por favor, bienvenida al segmento. Muchas gracias, Pau. Gracias a la plataforma también por este espacio. Muy emocionada por estar acá. Súper, gracias, Maricruz. Los emocionados somos nosotros definitivamente. Les voy a hacer un poco la introducción al perfil de Maricruz y por qué está invitada el día de hoy a la temática que vamos a tocar. Y es que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho. Tiene un Executive Course in Regulation de London School of Economics. Tiene un U.S. Corporate Law and Governance Program Certificate de New York University, NYU. Executive Course en MBA Essentials de London School of Economics. Y tiene un LLM Master en Global Corporate Compliance por el Instituto de Empresa de Madrid. Fue Senior Paralegal en BLP Legal, una firma de abogados a nivel internacional. Fue Regulatory Affairs Manager de Philips y actualmente es Regulatory Affairs Specialist, directora desde el 2021 a la actualidad. Así que le damos la más cordial bienvenida a Maricruz para hablar una de las temáticas que, como lo dije en el principio, le da origen a todo este tema del compliance y les voy a explicar un poco por qué. La relación entre el compliance regulatorio y voluntario, tomando en cuenta que Maricruz, pues su expertise y donde se desenvuelve todos los días es en la práctica del compliance regulatorio, nos pareció que era la invitada perfecta para que pudiéramos hacer esa diferencia y de qué forma también trabajan en conjunto el compliance regulatorio pues versus el compliance voluntario. Lo he dicho desde un principio y es que desde el nacimiento y la puesta en marcha de la cultura de cumplimiento dentro de cualquier tipo de organización, se ha buscado realmente que exista una adecuada gestión de riesgos, dependiendo por supuesto de la organización, pero siempre próximos a materializarse y que la cual pues tenga una consecuencia negativa para la organización. En el siglo pasado, que es lo que me lleva al decir por qué este tema es de origen, realmente vimos cómo el compliance comenzó a volverse un tema eminentemente obligatorio, derivado por supuesto de esquemas regulatorios legales que nos exigían tener una serie de normativas y requerimientos específicos. Pero habiéndose desarrollado y evolucionado el compliance, pues vemos realmente cómo hay temas que son obligatorios porque la ley nos obliga y otras cosas que las organizaciones lo optan pues para mitigar riesgos que ya no precisamente están regulados o exigidos por la ley, pero que igualmente lo hacen. Y a ese también se le llama compliance. Entonces, vamos a empezar, Maricruz. Nosotros ya tenemos una tradición que es empezar todos los segmentos desde lo más básico. Por lo tanto, voy a empezar a preguntarte y que nos cuentes qué es el compliance regulatorio. Eso es lo que te dedicas. Les quiero contar a la audiencia, hace un par de días estaba hablando con Maricruz y me dice, oíme, pero yo solo lo trabajo, yo lo hago todos los días. Que eso es lo que queremos realmente escuchar. Este segmento es pura práctica, cómo podemos llevar el compliance a la práctica. Por lo tanto, desde la práctica, Maricruz, ¿qué es eso del compliance regulatorio y a quién le aplica?
Bueno, este es un tema que a mí me fascina. Desde antes de estudiar compliance, ahorita que Pablo lo estaba diciendo, yo saqué este curso en London School of Economics sobre regulations específicamente. Y bueno, creo que esto viene desde la génesis, ¿verdad? Porque si uno habla sobre regulaciones, hay regulaciones duras y después está el soft law. Entonces eso va de la mano con el compliance. ¿Qué es el compliance regulatorio? Bueno, son todas las normas, leyes, regulaciones que yo sí o sí como empresa tengo que cumplir dentro del ámbito de mi giro de negocios. Si en este caso yo tengo una empresa de dispositivos médicos, puede ser diferentes, obviamente son diferentes para un banco, para un fideicomiso, ¿verdad? Son las leyes que sí o sí debemos acatar porque si no lo hacemos, tienen multas o tienen repercusiones negativas para la empresa. Así sea, no puedo vender mi servicio, no puedo vender mi producto, o si lo estoy vendiendo e incumplí algunas de las regulaciones que me aplican, son penalidades grandísimas, no solo monetarias, sino también te bloquean en ciertos mercados del mundo, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. ¿Qué garantiza el compliance regulatorio? ¿Qué es lo que busca garantizar con este cumplimiento obligatorio? Obviamente es la seguridad de los consumidores en primer lugar, que ese es, en una industria médica, ese es como nuestro pilar, y todo se hace por la seguridad de los consumidores, ¿verdad? Calidad de los productos y servicios. Y algo también muy importante que ya tiene que ver con competencia es que equipara a las empresas para que todos compitan en un mercado regulado. Es decir, que todos tengan que llegar a un mismo estándar de servicio y al llegar a ese estándar todos tienen que cumplir con lo mismo, todos tienen las mismas cargas económicas de llegar a ese estándar, de cumplir con esos ciertos requisitos y pueden llegar a jugar en igualdad de condiciones. Es decir, si yo no cumplo con esto, básicamente estoy fuera de servicio, no puedo dar mis servicios, mis productos, y además de eso, puedo estar sujeta a penalidades económicas. Eso es el compliance regulatorio. Creo que mi micrófono no está abierto. Sí. Excelente, Maricruz. Y cuando digo a quién le aplica, tú hablabas de específicamente el ámbito donde tú trabajas, que es el área médico, y ya lo hemos dicho en otros segmentos, pero es una de las áreas que, digamos, por su naturaleza es muy regulada. ¿A quién le aplica? ¿Solo a los sectores, digamos, que tiene altos índices de riesgo, digamos, en materia de calidad, en materia de seguridad? O ¿por qué hablamos de temas regulatorios específicamente en tu industria, digamos? ¿Puede aplicarle a otras industrias? ¿A quién aplica este compliance regulatorio? Claro, ¿no? Básicamente aplica para muchos tipos de industrias. Yo antes de trabajar con industrias de dispositivos médicos, trabajé con alimentos, con cosméticos, con equipos inclusive para animales, y todo esto está regulado, así como hay cosas que al momento no han regulado, pero porque tal vez la regulación se ha quedado atrás, pero normalmente las industrias más reguladas son las que pueden tener algún tipo de riesgo para los humanos, ¿verdad? Para el animal, para el medio ambiente. Nuestra industria, por supuesto, al ser de altísimo riesgo, porque no solo es un alimento, ¿verdad? No solo es un cosmético, sino es algo implantable, algo que tiene contacto con la sangre, algo que se utiliza en un quirófano. Por eso es que somos tan regulados. Pero no únicamente una industria de dispositivos médicos, también desde alimentos, alguien que quiera hacer una crema para la cara. Muchas veces pecamos de pensar, yo tengo este emprendimiento y tal vez no está regulado, y cuando ese es el gran monstruo de mil cabezas a los que se encuentran los emprendedores cuando llegan donde un asesor y le dicen, yo quiero tal vez hacer esta cremita para la gripe, y se encuentran con que, bueno, esta cremita para la gripe no es un ungüento como natural como ellos pensaban y necesita N cantidad de cosas para venderse, ¿verdad? Entonces, nos aplica a todos realmente. Hay que tener cuidado a la hora que uno decida hacer un giro de negocios, de estar bien asesorado, y precisamente ese es mi trabajo, ¿verdad? Asesorar a las personas y decirles, lo que ustedes quieren hacer específicamente en estas jurisdicciones, en estos países, les aplican todas estas regulaciones, que no van a ser las mismas para un producto, para otro servicio, ni las mismas entre países, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando hablamos de compliance regulatorio, sin duda estamos hablando de lo mínimo que una organización tiene que cumplir para poder vender el producto o servicio al que se está dedicando. Es ese, digamos, el tipo de compliance que estamos hablando. Y al final yo creo que es un compliance que
digamos, es el que todo el mundo tiene en mente cuando se habla de la palabrita compliance. Y vamos a entrar a ver entonces cómo, digamos, podemos hacer esa sinergia entre el voluntario, que son todos aquellos temas que sin duda no es que lo pidan ni necesito para hacer la cremita de la gripe, pero sin duda las organizaciones lo están implementando de una manera realmente activa. Antes de irnos al primer corte, tal vez empecemos con eso, Maricruz. Entonces, si eso es el regulatorio, ¿qué es el voluntario? ¿A qué nos dedicamos o a qué nos referimos con esa otra área del compliance que estamos dejando ahorita a un lado? Claro, eso tiene que ver con lo que decía al inicio un poco como de estos soft laws que existen, que es decir, son leyes que se crean no obligatorias para que se cumplan obligatoriamente o porque tienen una penalidad o porque el ente regulador va a invertir dinero, recursos en penalizar el no cumplimiento de esas normas o esas reglas, sino que son normas, reglas, estándares que por ser beneficiosas, las empresas deciden de forma voluntaria pegarse a estas normas. ¿Y qué es lo que les benefician? Reputación también, estas normas también les pueden brindar seguridad y como en lo grande, la empresa se ve mucho más robusta si sigue estas normas de forma voluntaria, porque es decir, no me estoy preocupando si me van a penalizar o no en forma monetaria o bloqueándome ciertas áreas, sino porque de verdad mi empresa quiere estar en cumplimiento con esta normativa. Se ven, y esto es un beneficio porque usan el peso de la sociedad para ellos posicionarse mejor y así posicionar su producto y su servicio mejor. Esa es la gran diferencia. En unas me penalizan por no cumplirlas y en otras simplemente yo me beneficio por cumplirlas. Así es. Y si no las cumplo, pues en algún momento decido dejar de cumplirlas, no hay ningún problema. ¿Qué pasa o cuál es la tradición? Que normalmente este soft law tiende a volverse ya una normativa dura y pura, como la conocemos, ¿verdad? Es decir, o sea que estamos hablando de una transformación de voluntario a obligatorio. Vamos a entrar en detalles ahorita que regresemos al corte. Nos vamos al corte unos minutitos y regresamos, Maricruz. Perfecto. Infinita Sierra. Hablamos inusual. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Regresamos al programa de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Voy a ser redundante, realmente el cumplimiento o el compliance en general tiene mucho que desmenuzar. Es una palabra que yo constantemente utilizo en este programa porque realmente la palabra atiende a muchísimas áreas. Y por eso es que es tan complicado poder aterrizar realmente en qué es compliance y cómo se puede implementar. Entonces, en cada uno de los segmentos hemos intentado abordar esas pequeñas partes del compliance que nos permite tener un mapa generalizado. Y una de las temáticas que nos permite tener este mapa general es la que hoy estamos conversando con Maricruz Ortiz, que es nuestra invitada especial el día de hoy. Y antes del corte hablábamos de una transformación en el compliance regulatorio, del voluntario al regulatorio, porque Maricruz antes del corte nos decía, miren, la verdad la diferencia es que alguien nos lo está obligando y hay una sanción si no pasa, que es el regulatorio, y el voluntario, quiera que no, se adopta, valga la redundancia, voluntariamente. Pero antes de irnos nos decía, bueno, pero hasta que se vuelve
un tema obligatorio, porque de lo contrario o perdemos mercado o el ente regulador es más estricto o se vuelve una sanción administrativa. En fin, ¿a qué te referías, Maricruz, con esa transformación, o ponernos un ejemplo de algo que puede transformarse de voluntario a regulatorio? Okay. Les voy a poner un ejemplo perfecto, que sigue siendo una norma voluntaria, por ejemplo, pero que para la industria médica se vuelve casi que obligatorio. Entonces, todos los estándares de ISO, es una norma voluntaria, yo puedo decidir si me apego o no a las normas ISO, si eso me va a hacer a mí mejor, si va a hacer mis productos mejor, mis procesos mejor. ¿Qué pasa? Que los entes reguladores en los diferentes países han incorporado estas normas ISO, estos ciertos requisitos de estas normas ISO dentro de sus regulaciones, ¿verdad? Sus regulaciones duras. Entonces, si yo inicialmente quise voluntariamente apegarme a una norma ISO porque beneficiaba mi producto, beneficiaba mis procesos y demás, después con el tiempo los entes reguladores se les prende un bombillito y dice, mira, esto vale la pena y deberíamos de penalizarlo si no se cumple, deberíamos de meterlo como un requisito obligatorio si quisieran comercializar esto aquí. A eso me refiero con que a veces las normas voluntarias inclusive pueden volverse, ¿verdad?, dado acatamiento obligatorio, o inclusive no como esta que fue adoptada por otro ente, sino a veces el mismo ente regulador emite criterios, memos, algunas disposiciones facultativas diciendo los invito a cumplir con esto, y uno como empresa debe determinar si uno quiere cumplir con ese requisito facultativo que nos están dando o decir vamos a esperar hasta que sea obligatorio. Y muchas veces eso mismo lo hace el ente regulador para saber qué tan importante o necesario es volverlo obligatorio, ¿verdad? Entonces, a la medida que va pasando el tiempo de haber emitido ese criterio, pueden ellos decidir volver ese criterio una norma o una ley, ¿verdad?, con penalidad si no se cumple. A eso me refiero. Ok, súper. Sí, seguramente uno va viendo una tendencia, ¿verdad? Primero mandan el memo, luego fiscalizan un poco el tema, luego, bueno, ya hay sanción si no lo cumplen y se vuelve regulatorio. Grandes áreas grises, especialmente tratándonos de entes reguladores que son parte del gobierno, porque muchas veces estos memos no son obligatorios, son de acatamiento facultativo, pero a la vez su criterio es, si ustedes no lo implementan, no están de buena fe conmigo, ¿verdad? Entonces se entremezclan un poco lo que vendría siendo el compliance regulatorio del voluntario. Ok, súper. Y Maricruz, cuando hablamos de regulatorio, obviamente estamos hablando de regulaciones, y tú, digamos, consideras que hay de alguna manera regulaciones más relevantes que otras que dan vida al compliance regulatorio a nivel global, es decir, si podrías hablar de una jerarquía, de qué regulaciones son las que le dan vida a todo este ecosistema de obligatoriedad alrededor de una organización. ¿Qué nos podrías decir tú como oficial de cumplimiento regulatorio de una organización multinacional? Pues de alguna manera tenés que tener esa visión de una jerarquía de normativas que no precisamente única y exclusivamente están en el país en donde operan, sino en todos los países. Entonces hay regulaciones globales que hay que cumplir. Ya me estoy adelantando, yo la verdad no soy experta en compliance regulatorio, aquí la experta eres tú, así que cuéntanos un poco de cómo se ve ese ecosistema de regulaciones. Bueno, de hecho, Pau, cuando yo vi esta pregunta, me veía a mí misma y en mis notas yo puse, muchísimas, ¿verdad? Son tantas. Cuando yo vi esta pregunta, yo pensé a mí misma, ¿cómo puedo yo crear una jerarquía? Pero extrayéndonos un poco el compliance regulatorio, y aquí ya vos sos la experta, yo creo que lo que nos sostiene en este ecosistema, pensando desde la holding, de la empresa dueña de todas nuestras empresas globales, obviamente lo que nos soporta es el cumplimiento corporativo y la ética, ¿verdad? Sin eso, ese es nuestro pilar. Eso nos va a amarrar todos los demás ecosistemas para que nosotros podamos tener un cumplimiento regulatorio. Si nosotros fallamos en el cumplimiento, en las normas de cumplimiento corporativo, ética, de fraude, anti-money laundering, de protección de datos, de protección al consumidor,
por ahí hay que empezar. Eso es lo que nos da el cuerpo, lo que nos va a sostener. De ahí, lo que a mí me gusta más del derecho o del cumplimiento regulatorio, derecho regulatorio y demás, es que es mucho case by case. Entonces, no existe como una ley o una norma global de compliance regulatorio que sea aplicable a todos los productos y servicios. Aquí nos tenemos que ir mucho al producto específico, al servicio que quieras vender y al país donde vas a ofrecer ese servicio o ese producto. Y a partir de ahí podemos desentrañar toda una serie de normas, de regulaciones que les aplica. Puede suceder, y es muy curioso, que algunos países adoptan o tienen como por equivalente normativa de otros países. Por ejemplo, pasa recientemente en Costa Rica que si uno tiene un producto, un equipo médico registrado, aprobado en Estados Unidos ante la FDA, ellos van a homologarte esa misma aprobación aquí, teniendo por buena la regulación de la FDA. Pero eso sucede en casos, digamos, muy particulares, donde los países que ellos están tomando como referencia son países estrictos o controlados, lo que ellos dirían. Es decir, normalmente los países de referencia son Alemania, Holanda, y Estados Unidos, Canadá también. Cuesta, por ejemplo, no se ve esa homologación, por ejemplo, entre países de América Latina, Centroamérica y demás. Entonces, si una persona quisiera decir, yo cumplo 100% con todas las regulaciones que me aplican en los países, no es solo una regulación global, nos tenemos que ir a la génesis de donde uno quiere vender el producto. Y se los pongo como ejemplo. Nosotros somos una empresa global, estamos en todo el mundo, creo que todos conocen a Philips, y nosotros tenemos especialistas en cada país. Cada país tiene nuestro especialista que nos da este feedback, este input constante de qué se está discutiendo en Curul, qué está por salir. Tenemos todo esto, porque si no, nosotros no podemos llevar un conteo realmente de la normativa que nos aplica. Sí, sin lugar a dudas es un reto para una organización multinacional estar a la vanguardia de todas las regulaciones que les apliquen cada una de las jurisdicciones en donde tienen actividades. Pero no sé, me dirás tú, es una pregunta absolutamente personal, y es, ¿tú has visto una tendencia que, digamos, las regulaciones vayan siendo las mismas en la región, o si hay unas grandes diferencias entre algunas y otras, o son más bien detalles específicos, culturales, etcétera, que se puede ir observando? Porque, por supuesto, cuando nos contestas que en tus notas pusiste, son muchas, realmente esa es la complicación de ser un oficial de cumplimiento regulatorio en una organización que tiene, digamos, presencia en muchos países, y al final ese es el futuro de cualquier organización. Las organizaciones no nacen para quedarse únicamente en su país. Realmente todas buscan de alguna manera más y mejores oportunidades en la región, en otros continentes. Entonces uno dice, bueno, ¿será posible realmente poder cumplir en cada uno de las jurisdicciones? Cuéntanos un poco si has visto esa tendencia de decir, bueno, empezó con Estados Unidos y por ende, naturalmente, todos los países lo siguen. ¿Cómo ves eso? Hay una tendencia muy fuerte con Estados Unidos y con la Unión Europea específicamente. Que ellos, por ejemplo, ahora que la Unión Europea sacó toda su regulación sobre dispositivos médicos, la nueva, que se llama UMDR específicamente, vimos que eso generó una seguidilla de actualizaciones de regulaciones en los diferentes países del mundo, adaptándose un poquitito más a esta regulación de MDR. También creo que esto obedece a necesidades del negocio, porque muchas de estas empresas que ofrecen dispositivos médicos, que ofrecen medicamentos, que te ofrecen servicios, tienen su holding o su empresa madre la tienen en Estados Unidos o en Europa. Y entonces de ahí viene el diseño, de ahí vienen los prototipos, de ahí viene el etiquetado. Y para las empresas es muy difícil tener una configuración de un producto con un etiquetado completamente distinto, con formulaciones distintas, con una imagen distinta, con marketing distinto para cada uno de los países. Sería casi que imposible. Entonces hemos visto una tendencia de que cada que se actualiza una norma, ya sea FDA o la Unión Europea, los demás países corren a adaptarse un poquitito a esta norma para también responder una necesidad del negocio, que es
si ustedes no se apegan un poco a lo que nosotros nos regulan en la Unión Europea, nosotros como empresa no podemos brindar ese producto o ese servicio acá. Y bueno, y esto es esencial en productos y servicios de primera necesidad como son dispositivos médicos y fármacos, ¿verdad? Entonces, obviamente existe un interés en el ente regulador de tener esa oferta en el país. Entonces, o ellos se apegan un poco a esa normativa que estamos viendo, o ese producto definitivamente no se va a ofrecer en el país, porque somos países pequeños aquí en Centroamérica, y a nivel ya, digamos, ya si uno lo ve a nivel macro, global, estas empresas dicen, me sale mucho más caro generar una nueva configuración de un producto para vender solo en Costa Rica, para vender solo en Guatemala. Si yo puedo utilizar la misma configuración que estoy vendiendo en la Unión Europea aquí, perfecto, porque mando más de lo mismo, ¿verdad? Sí. Esa es la tendencia. ¿Que hay que luchar? Hay que luchar. Mucho, hay que luchar, hay que estar presente cuando se están haciendo las actualizaciones de la normativa. Existe todavía un sesgo cultural mucho en Latinoamérica también de que creemos que nosotros pues no sé, hacemos las cosas mejor, regulamos mejor, cuando realmente no hay mucho que pensar, ¿verdad? Si en Estados Unidos con los controles tan estrictos que ellos tienen, y en la Unión Europea igual con los controles tan estrictos que ellos tienen, aprueban o no aprueban o tienen esa regulación, ¿por qué vendríamos nosotros un poco a inventar el agua tibia? Requisitos extra que más bien en inglés se llama red tape, que nos genera un cuello de botella grandísimo, ¿verdad? Sí, sin dudas. Cuando hablamos de compliance regulatorio, a la audiencia le digo, no es casualidad que hayamos elegido una invitada que esté en una de las industrias más reguladas a nivel mundial. Realmente el compliance regulatorio lo podemos ver muy fácilmente en esas industrias que inician, digamos, siendo muy reguladas. ¿Y por qué inician siendo muy reguladas? Porque sus riesgos son latentes. Por su naturaleza de industria, son más propensos a cometer malas prácticas relacionadas con diferentes temáticas que hace, digamos, que el mundo realmente se enfoque en regularlo obligatoriamente y no quede a merced de cualquiera discreción, digamos, de cómo regularlo o de cómo proteger de alguna manera la no implementación de esas prácticas susceptibles en estas industrias. Vamos a ir a corte y regresamos para hablar un poco de esa homologación. Yo creo que todos estamos conscientes que las multinacionales al final cumplen más de lo que las jurisdicciones les exigen porque van con esa tendencia de los países más regulados y les sale más barato replicar la regulación o lo que les aplica en lo más regulado a los demás que al revés. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Maricruz, nos vamos a corte y regresamos a seguir hablando de este tema que es muy interesante. Listo. Infinita Cierta. Hablamos inusual. Tu salud, nuestra prioridad. Médicos. Una farmacia surtida, confiable, conveniente. Médicos. Infinita en WhatsApp. Nuestra programación inusual, noticias, eventos, conciertos y todo lo relacionado con la música la puedes recibir directamente a tu teléfono. Solo tienes que escribirnos al WhatsApp 57 41 12 90. 57 41 12 90. Y deja que lo distinto te encuentre. Regresamos al programa de la ética del compliance, cómo implementar compliance y no morir realmente en el intento. Estamos con Maricruz Ortiz, especialista en compliance regulatorio, más que nada en el día a día, en la puesta en práctica de una de las industrias más reguladas a nivel mundial. Es directora de asuntos regulatorios de Philips. Y realmente estamos conversando sobre cómo lograr
en organizaciones que realmente tienen operaciones en diferentes jurisdicciones, cómo lograr que se mantenga un cumplimiento con cada uno de los países en donde están. Maricruz, me fui con una cuestión antes del corte, y es, a ver, cuando nosotros hablamos de compliance en otros programas, en otros segmentos hemos hablado del tema voluntario, pero más que nada herramientas como lo son el canal de denuncias, formularios de diligencia, digamos, son formas en las que los equipos de cumplimiento ponen en práctica la prevención de la materialización de cualquier tipo de riesgo. Cuando hablamos de compliance voluntario, yo sé, y en base a lo que nos estás diciendo, que es todo aquel requerimiento que me exige el ente regulador para poder operar, para poder vender, para poder producir, para poder, en fin, llegar al público objetivo que la organización se está trazando. Pero hay obligaciones o regulaciones relacionadas con este tipo de temas que no precisamente van con la calidad, con la seguridad, etcétera, sino que con la forma. Es decir, sí, ustedes tienen que cumplir con ciertos requisitos para sacar a la venta este producto, pero además tienen que tener un canal de denuncias por si alguien adentro de la organización les denuncia que no están cumpliendo con esa regulación. ¿Va más allá esos temas regulatorios, o eso ya nos estamos pasando a lo voluntario? No, definitivamente sí incluye no solo eso de lo que decís es muy, muy interesante, porque una industria como la nuestra no solo está regulado el producto final, lo que yo pongo en el mercado, sino qué hago desde la génesis hasta que yo lo vendo, ¿verdad? Y no solo con relacionado al diseño del producto, los materiales que yo uso, sino está relacionado con qué suplidores escojo, cuál es el proceso para escoger los suplidores, si yo estoy dando beneficios a unos o a otros, los estoy escogiendo subjetivamente o realmente objetivamente siguiendo un proceso, cómo hago yo el proceso de research y development, lo estoy haciendo de manera ética, si hago algún acercamiento a la autoridad reguladora para saber cómo me van a clasificar ese producto, si lo estoy haciendo de manera ética, si lo estoy haciendo de acuerdo con nuestras políticas internas. Inclusive en estas empresas se hace mucho lo que vos decís, entrenamientos, ¿verdad? Entrenamientos para todos los tipos de personas y roles que ustedes pueden crear en una empresa. Sí, entrenamiento para una persona que va a tener contacto con ente público, entrenamiento de una persona que va a tener contacto con nuestro consumidor, la persona que va a tener contacto con hospitales, la persona que va a tener contacto con suplidores, ¿verdad? Que va a ir a dar mantenimiento a los equipos. Todos tienen un entrenamiento sobre cómo deben de comportarse, qué deben de decir, qué no deben de decir, qué pueden ofrecer, qué no pueden ofrecer. Entonces, sí, ahí sí es, pues, voluntario. A veces estas empresas van mucho más allá de lo que se le exige las regulaciones de cumplimiento corporativo y ética, pero es para mantenernos curados en salud, por así decirlo. Además de lo que vos decís, no solo tenemos como un canal obviamente, de denuncias internas que podemos decir, nosotros tenemos entrenamientos muy fuertes en customer complaints, todo lo que son los complaints de los consumidores. Y eso no solo nos dan un entrenamiento a todas las personas, así sean desde directores hasta operarios, para que en el momento en que nosotros escuchemos, así sea en un comentario de una sala familiar, que hay algún tipo de que el dispositivo de Philips falló con X, nosotros estamos obligados, por supuesto, a denunciar eso dentro de la empresa, ¿verdad? Sí, entonces, así es. Realmente sí, no, por favor, estamos dejando entonces a un lado el mito, que es lo que me gusta sacar en este programa, fuera los mitos y bienvenida a las realidades, de la gente y las organizaciones que piensan que el compliance regulatorio es solo lo que tengo que cumplir para lograr vender. Sí, es cierto, el producto en sí, pero Maricruz nos está diciendo, a ver, es que el regulatorio también exige regular el comportamiento desde el inicio de la organización, desde el punto de contacto que hace el origen a lo que se va a pretender vender en un futuro,
hasta, digamos, lo regulatorio de calidad, seguridad, etcétera, que lleva el producto per se. Es decir, el regulatorio no es única y exclusivamente qué es lo que tiene que cumplir mi producto para poder salir a la venta, sino nosotros como personas, cómo nos estamos comportando alrededor de la venta y puesta comercialmente ese producto o servicio al público en general. Entonces, sí. Eso que decís me encanta y es como mi lema de trabajo. El resultado es importante y eso es súper importante, no tener pérdidas en el business revenue, poder cumplir con la cantidad de unidades que nos comprometimos a X hospital, poder llevar producto a todas las personas que lo necesitan, eso es súper importante, y que el producto funcione, que el producto dé la señal, que el producto esté perfecto, hecho para lo que está, eso es súper importante. Pero más importante aún es el proceso, cómo nosotros llegamos a ese producto y cómo nos garantizamos que día con día las decisiones que estamos tomando a la hora de manufactura nos van a dar ese producto final. Como yo les digo a todos cuando hago mis entrenamientos, ustedes me pueden dar un producto 10 de 10, pero si yo me regreso en el proceso y veo que hubo demasiadas discrepancias en el proceso de manufactura, que se saltaron controles de suplidores, controles de materiales, que tal vez para sacar el registro se le contactó a alguien, se le prometió algo diferente, no se usaron canales adecuados, eso no es permitido, no es aceptable. Como organización, ¿verdad? Todas las organizaciones de dispositivos médicos tenemos eso clarísimo. Lo que sucede es que esto es como decís, una industria muy regulada y nosotros lo tenemos en nuestra génesis, pero esto es súper importante que las pequeñas empresas que vienen creciendo sepan que para realmente tener un cumplimiento regulatorio en su producto final, tienen que empezar por el cumplimiento regulatorio en sus procesos. Sí, y me decías, bueno, tengo un producto 10 de 10, pero si el proceso no estuvo 10 de 10, no es un producto 10 de 10. Es decir, es un producto 10 de 10 físicamente, pero realmente si la organización puede ser sancionada, si la organización puede caer en un riesgo reputacional, realmente ese producto 10 de 10 representa más riesgo que si hubiera sido 6 de 10 y hubiéramos cumplido realmente con todo el proceso. A mí me gusta mucho lo que estás diciendo, Maricruz, un poco rescatando una conversación que tuve hace poco con una organización y estaban creando su misión como organización. Realmente es una de las cosas que uno dice, ¿tiene misión y visión? Sí, sí tengo, pero cuando uno lee la misión y visión tal vez no se dan, digamos, no se identifican al 100 con lo que están diciendo en ese parrafito que lo hicieron solo para ponerlo en la página web. Pero hacíamos la reflexión hace unos días y era, no es a dónde queremos llegar, sino cómo queremos llegar. Entonces, 100% como lo dices tú, tengo el 10 de 10, perfecto, pero ahora rasquemos en el proceso. Tenemos un 10 de 10 en todo el proceso, entonces sí estamos hablando de una realidad y no de algo superficial que después nos van a salpicar riesgos y daños colaterales que sin duda lo queremos evitar a toda costa, más en una industria tan regulada realmente como la que presenta la industria en la que trabajas. Entonces, 100% hablamos de una regulación o de un compliance regulatorio mucho más robusto de lo que la gente cree. Claro. Tú sabes que cuando yo hablo de compliance, pues con las personas que sin duda no tienen algún contacto todavía con este mundo, que me parece extraño, pero hay personas. Sí, las hay. Las hay. Me dicen, bueno, pero si yo cumplo, la ley yo cumplo, pero es que no va ahí. No, ese no es lo único ni lo más esencial, aunque sí es importante, pero ese mito que tiene la gente del compliance desde ese punto de vista, tú bien nos lo estás quitando, y es que realmente incluso las regulaciones van más allá y lo que están regulando es el comportamiento desde el día 1 y no solamente el producto o servicio que se da. Entonces me encanta que podamos llegar a ese nivel de profundidad cuando hablamos de compliance regulatorio. Y si hablamos de obligaciones, Maricruz, ¿qué obligaciones generan
tanto el regulatorio como el voluntario. Si me decís, bueno, obligaciones que genere el regulatorio, pues todas las que me... Y el voluntario, ¿cómo podemos hacer esa diferencia? Sí, pues no hay que verlo como una obligación, digamos, regulatoria, porque es voluntario, precisamente lo decís, pero a mí me gusta verlo como una obligación, y amarrémoslo a la visión y misión de tu empresa. Cumplir, si la empresa decidió desde su top management que cumplir con esa soft law, que cumplir con ese memo, que cumplir con esa iniciativa que está haciendo la entidad regulatoria, es parte de tu ADN, es parte de la forma en la que se va a mover la empresa, es una obligación cultural que todos estemos cumpliendo con eso. O sea, no es una obligación de que si no incumplimos nos van a penalizar, pero sí siento que es una obligación de mantener la unidad de la empresa, la misión, la visión, hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Si nosotros fallamos en cumplir algo voluntario que nos pusimos de meta, por ejemplo, yo te digo, algún estándar ISO que no está en ninguna regulación que está penalizada, pero nosotros lo queremos cumplir porque tal vez, es un caso hipotético, es una forma más ética de esterilizar producto que no me va a generar tantos residuos. Top Management decide, esto es importante para la empresa, está alineado con nuestra visión y nuestra misión, y todos para abajo tenemos que entender que esto es importante porque es un tema de ética ambiental y también para las personas que están alrededor de nuestra fábrica. Es una obligación para nosotros cumplir, porque es una obligación cumplirle a la cultura de nuestra empresa y cumplir con este peso, ¿verdad?, que queremos, ese impacto que queremos causar en la sociedad también, que nos vean como una empresa ética, que cumple lo que dice que va a hacer. Y realmente, así hablándolo en voz alta, pensando, es más que todo una obligación a la sociedad, ¿verdad? Y ahí es donde puedes ver un poco materializado como es voluntario, pero si vos como empresa querés ponerte en un cierto lugar, tenés que obligatoriamente cumplir con eso para que la sociedad y tu reputación se mantengan a cierto nivel. Sí, me gusta eso del impacto social. Yo creo que va a ser un punto que vamos a tocar en otro segmento, pero realmente cuando hablan las personas, las organizaciones de estrategias de responsabilidad social empresarial, yo les digo, empiecen por compliance. Es, digamos, el resultado y la respuesta más efectiva que le pueden dar a la comunidad donde se desenvuelven. Dejen de pensar en pintar una banqueta, de ponerle nuevas puertas a la escuela del pueblo. Dejen de pensar en ese tipo de responsabilidad social empresarial y miren para adentro. Están siendo absolutamente éticas y en cumplimiento con todo lo que requiere un buen comportamiento frente al producto o servicio que se están vendiendo. Esa debería ser la primera estrategia de responsabilidad social empresarial de una organización. Imagínate el impacto que podría llegar a tener si todas las organizaciones tuvieran esa mentalidad. Así es. Y eso es la génesis de todo, ¿verdad? También, o sea, hacerlo bien. Nosotros tenemos un lema que es en inglés, first time right, o lo hago bien desde la primera vez, y como debe de ser. No la tercera, cuarta, cuando ya te diste cuenta que tenías... Cuando... Exactamente. Sí. Así es. Maricruz, nos vamos a ir al último corte del segmento y regresamos a terminar de hablar de esta temática que está súper interesante. Regresamos. Gracias. Let your ears go outside for once. FM 100. No perdamos de vista el objetivo. Tiene que haber transición de poder. Esto no es cuestión de gustos ni de ideologías, sino de proteger el orden constitucional. Si no defendemos y protegemos la alternabilidad de poder y el proceso electoral, perderemos nuestra república. Infórmate y participa en mcn.org.gt. Solo los valientes son capaces de luchar por todos los derechos de los ciudadanos por igual. MCN, Movimiento Cívico Nacional. Empezar es mejor con Claro. Disfruta doble velocidad con internet residencial. Recibí 200 megas al contratar 100 megas por 299 quetzales al mes. Promoción por tiempo limitado. Aplican condiciones. Claro que sí.
Regresamos al programa de la ética del compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos hablando de compliance regulatorio y realmente el mundo que representa cumplir con la obligatoriedad, que las normas, estándares y al final el comercio que hace que de lo voluntario pasemos a lo obligatorio, y eso nos crea, digamos, la atmósfera o el ecosistema de cumplimiento que realmente todas las organizaciones quieren crear. ¿Cómo coexisten, Maricruz, las dos ramas del compliance? Ponte en tu organización. Tú eres la directora de compliance regulatorio. ¿Tienen un compliance officer voluntario o de ética? ¿Cómo coexisten las dos ramas? Que tú digas, en una organización como la tuya, sofisticada, de diferentes jurisdicciones, multinacional, explícanos un poco si coexisten, cómo coexisten. Sí, realmente no las tenemos divididas. Yo no te podría decir que dentro de nuestro plan o programa de cumplimiento regulatorio, nuestros reportes o planes, nosotros decimos, esto era como un nice to have y esto era lo que sí teníamos que cumplir sí o sí. Siento que en una empresa así de consolidada básicamente se ven de igual manera. Vamos a ver el compliance regulatorio y el compliance voluntario, los mezclamos básicamente, y es como yo te decía antes, si como empresa nosotros determinamos que esa norma, esa regulación, ese memo era importante de cumplir, para nosotros se vuelve obligatorio. Así en ese sentido nosotros los tenemos compuestos. Algunas veces si nosotros tenemos algún problema con algún producto, pues esto ya digamos como separado de mi empresa o de la práctica, yo podría decir, uno como asesor podría ser más flexible en decir, bueno, si nos está pagando la importación o la comercialización de este producto porque no podemos cumplir con algo voluntario, pues, y no es de vida o muerte para la empresa cumplir o no con esto, podemos dejarlo ir, ¿verdad? Así es como podrían coexistir. A nosotros nos gusta mantenerlos juntos, no sé cuál será la práctica general de separarlos o de diferente forma, pero como yo te decía, por la tendencia al menos en nuestra industria que hemos visto que el compliance voluntario se vuelve casi que obligatorio, y que muchas veces las entidades reguladoras te dicen, nos gustaría ver esto, no es obligatorio, pero nos gustaría, y nosotros decidimos no hacer esto, no ponerlo como obligatorio, sino como facultativo, y dentro de los procedimientos venía así, y alguno de los especialistas decidió, no voy a hacer eso porque es facultativo, y después llegamos a presentar todos los requisitos y nos los devuelven, entonces ahí hay problemas, ¿verdad? Así es como lo hemos manejado. Ok, entonces realmente no hay una división, sino todo se, digamos, maneja bajo un mismo esquema. Estamos hablando de un mismo programa. Un mismo programa, no hay diferenciación de programa. Al final yo creo que la identificación del voluntario regulatorio lo puedes hacer tú como a dedo adentro de un programa, pero no deberían de haber dos programas coexistiendo, sino uno realmente de alguna manera complementando el otro y viceversa. Okay, yo, en lo personal, la forma en la que a mí me gusta hacer el esquema de estos programas es agarrar, por supuesto, el obligatorio y complementarlo con el voluntario que nosotros decidimos cumplir y meterlo en un solo programa. Así es más sencillo también para somos muchas personas, muchos empleados, y es más sencillo para los empleados seguir ese programa y entender que para nosotros todo tiene carácter de obligatorio, aunque no sea obligatorio a nivel legal, ¿verdad? Sí, con poner el título voluntario ya van a haber varios en fila para no cumplir. Exactamente, y a veces también que pueden ser requisitos que son un poquito, digamos, engorrosos, o que pueden decir, si yo no cumplo con este requisito me ahorro una semana de documentación. Perfecto, pero si nosotros como empresa decidimos que es importante cumplir con eso, por ende hay que cumplirlo, hacemos uno solo. Sí, totalmente. Hace unos segmentos, Maricruz, hablamos de la importancia de los riesgos y no puedo dejar de preguntarte, por supuesto ustedes manejan una matriz o un mapa de riesgos bajo los cuales realmente pues se generan todos esos controles, políticas, procedimientos que hacen, digamos, el buen manejo del comportamiento adentro de la organización. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes mitigan?
Cuando hablamos del compliance regulatorio, por supuesto, depende de la industria qué regulaciones aplican. ¿Lo mismo pasa con los riesgos o es que normalmente las industrias reguladas es que tienen, digamos, un denominador común en riesgos, por ejemplo, la corrupción? ¿Qué me dices de los riesgos para poder entender un poco desde el punto de vista de la rama regulatoria? Justo, también esto es un mundo y creo que necesitamos todo un episodio para hablar sobre los riesgos. Bueno, el próximo. Que hay en una industria médica. Empecemos porque, bueno, cada producto por su naturaleza tiene su matriz de riesgo que está asociado con el diseño del producto, ¿verdad? Entonces, como cada falla de ese producto me va a generar X o Y riesgo y esos riesgos están asociados con nuestras normativas de diseño que nosotros utilizamos, estándares, normativas, y cada riesgo está asociado con alguna sección de esta normativa. Entonces, empecemos por ahí, eso en cuanto hablamos, en cuanto al funcionamiento de mi producto. Luego podríamos tener, y ahí es meramente de ingenieros, ¿verdad? Si falló la conexión con el cable, si falló la conexión con el chip, si no me dio señal, esto es lo que pasa, ¿verdad? Luego tenemos la matriz de riesgos de procesos, que entonces de manufactura, que aquí sí pueden ser muchos y muy amplios, ¿verdad? Me salté me salté un paso de la línea, esto me va a generar también este problema, y eso también, aunque ustedes no lo crean, los procesos están regulados. Nosotros no solo tenemos regulados el producto, sino los procesos de manufactura como tal. Entonces, el riesgo ahí sería, por supuesto, generar producto no conforme, muerte de pacientes, sería pérdida económica, pérdida reputacional, todo por haberme saltado tal vez un paso en la línea de producción. Entonces, a partir de ahí, los riesgos más inherentes de nosotros es riesgo reputacional, sí. Pérdida de vida de algún paciente, producto irregular, y por supuesto nadie en la industria médica quiere tener producto irregular en el mercado, porque eso significa generar un recall. Recall ya prácticamente que también es pérdida de relación con los entes reguladores, porque ya se pierden credibilidad en el producto de la empresa, en sus procesos, en su cultura. Y bueno, eso a nivel como de manufactura propiamente, y ya nosotros a nivel corporativo, de corporación, generamos una matriz de riesgos que va desde de lo que te decía, si alguien tuvo una comunicación que no debía tener si prometió algo que no debería prometer para ganar una licitación, si prometió algo para tener el registro más rápido, si se pagó más, eso sí, nos genera muchos riesgos, ¿verdad? También de los más grandes, aparte de lo que te está diciendo, el riesgo de reputación, muerte del paciente, es que nos bloqueen los mercados. Y eso sí. Y Maricruz, si hablamos de riesgos, hablamos que, digamos, uno lo identifica como riesgo porque, digamos, su materialización tiene una consecuencia sin duda negativa para la organización. Cuando hablamos de priorizar riesgos, que a mí sí me gusta hablar de priorización, aunque acabo de entrar a un webinar donde decía que en el compliance no había que priorizar, todo había que hacerlo, y yo creo que hay que priorizar sin duda. Cuando hablamos de priorización en riesgos, ¿a qué le dan prioridad? ¿Le dan prioridad a no tener sanciones administrativas o le dan prioridad a impacto reputacional? Si lo ponemos, digamos, en una balanza, en ese mapa o esos mapas realmente que se hace referencia, ¿cuál es el nivel de prioridad y por qué? Solo para entender la lógica atrás de un compliance officer regulatorio. Qué difícil, pero para mí todos son importantes. Yo sé que es difícil, para mí todos son importantes, pero para mí como oficial de cumplimiento también, pero para la organización, es decir, también es un término que un poco ya se está dejando de utilizar en el compliance, y es apetito del riesgo, que no estoy de acuerdo ya porque no debería haber un apetito del riesgo, pero para tu organización no es que quiera entrar en intimidades de la posición de la organización frente a materializaciones de riesgos, pero si te ponen tener una sanción administrativa versus un impacto reputacional a la marca, digamos, no voy a recibir una sanción administrativa, pero me va a impactar, o sí voy a tener una sanción administrativa, pero no me impacta, ¿cuál
¿cómo se ven ese rango de priorización en las organizaciones reguladas? Esto va muy ligado con nuestra visión como empresa, que es que el paciente siempre va primero. Entonces, con base en eso, yo te podría decir que donde yo no tengo cero apetito de riesgo, mi apetito es cero, es en la calidad del producto. Nuestro producto no puede salir a la calle siendo no conforme, y a ello sí te diría, hay cero tolerancia. Y a partir de ahí, digamos, creemos que tener un producto así en el mercado también es producto de cumplir con todo lo que viene atrás, ¿verdad? Entonces, ese sería como mi riesgo de la calidad. El riesgo a no tener un producto de calidad es el que es para mí no tolerable, y después podríamos ya venir a abarcar todos los demás, que si en el proceso falló algo, que si lo puedo retrabajar. Ahí podríamos negociar un poquito con los riesgos, si se retrabaja, si no se retrabaja, pero si el producto final va a hacer que mi paciente esté feliz, que esté saludable, que esté vivo, estamos bien. Sí, estás en mute. Eso, me parece importante, digamos, la priorización es realmente al consumidor, al que realmente consume el producto que ustedes están produciendo, no tanto, bueno, y va un poco de la mano, digo yo, porque a ver, si ustedes están cumpliendo y no van a tener sanciones administrativas, seguramente es porque el producto pues está avalado para que no sea un riesgo, digamos, en el mercado. Va un poco de la mano y no son excluyentes el uno del otro, la industria en la que ustedes están manejándose, sin duda. Pero interesante, digamos, cero apetito, cero tolerancia, 000, cuando se trata de que el producto esté mal hecho o tenga un impacto negativo en el mercado. Realmente es que es el ser humano el que está en la industria, y por lo tanto, pues sin duda hay un, digamos, este sentimiento de no poder fallar en ningún sentido. Yo hace poco doy clases en una universidad de dilemas éticos en los negocios. Estábamos viendo un caso de una farmacéutica que uno de sus productos pues tuvo un problema, digamos, en el almacenamiento, y por lo tanto un segmento pues salió malo en ese sentido. Y la organización tomó como decisión, digamos, el ente regulador le dijo tiene que retirarlo de ese estado, porque en Estados Unidos. Y la organización tomó la decisión de retirarlo mundial, para mandar ese mensaje. Muy bien. El que tú estás haciendo referencia. Sí. Le estaban exigiendo una cosa que tenía un costo, pero priorizaron sin duda en que no hubiese, digamos, otro riesgo en otras partes del mundo, y retiraron absolutamente el producto que les costó, yo te diría, N cantidad de veces más. Entonces, las organizaciones toman ese tipo de decisiones por el impacto tanto reputacional, puede llegar a ser el acabose de una organización entera, y no decir, mire, pero el ente regulador solo me dijo que lo retirara en ese estado. Sí, pero el impacto reputacional, etcétera, etcétera, que puede llegar a tener no retirarlo en el mundo entero, puede ser mucho más grande que el costo económico que me va a costar realmente sacarlo, porque cuando hablamos de atención de riesgos, etcétera, estamos hablando sin dudas de que estamos evitando a toda costa la no continuidad de la organización a través del tiempo. Entonces, te traigo ese ejemplo porque justo Perfecto ejemplo. Exacto. Perfecto ejemplo. Con la visión y misión que ustedes se ponen en la organización. Maricruz, lastimosamente nos quedamos sin tiempo en el programa. No me queda más que agradecerte por por la experiencia compartida. Sin duda vamos a tener un segmento más hablando específicamente de riesgos y el tratamiento de riesgos, interesante, más en industrias reguladas como la tuya. Así que muchísimas gracias, te deseo lo mejor en este 2024 y sin duda estamos conversando. Muchas gracias, Pau, muchas gracias a todos por la plataforma y el espacio tan lindo que compartimos. Gracias. A la audiencia, muchísimas gracias. Bienvenidos al 2024 en este programa. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima.